El tubo de Pitot es un aparato que se utiliza para medir la velocidad de una corriente fluida. O sea, mide la velocidad del flujo también. O sea, uno podría decir casi lo mismo que hace Venturi, que Venturi es un caudalímetro que termina midiendo la velocidad 1 y la velocidad por sección da el caudal. Indirectamente te permite calcular el caudal. Pero el tubo de Pitot no se utiliza mayormente para medir el caudal, por unas cosas que vamos a discutir enseguida. El tubo de Pitot, ¿qué es lo que nuevo que me incorpora a mí? Un concepto nuevo me incorpora Pitot con esta cuestión. Y es lo siguiente. Acá fíjense lo que hay. No hay un estrechamiento para nada, hay un tubo horizontal, por lo cual circula el flujo. Supongamos que líquido. Tengo acá un orificio lateral practicado al tubo. Entonces acá está el líquido, está el líquido, está el líquido, está el líquido, y también acá está el líquido, y acá está el mercurio, que de nuevo es un manómetro diferencial de mercurio, como ocurría en Venturi, que toma la diferencia de presión entre dos puntos. Pero ¿cuáles son esos dos puntos? No son el punto 1 y el punto en un ensanchamiento o en un estrechamiento, como era en el caudalímetro de Venturi. El punto 1, bueno, es un punto cualquiera acá. Y el punto 2 es un tubo enfrentado a la corriente. ¿Ven ahí? Se ve claramente, ¿o no? Es un tubo enfrentado a la corriente. O sea, viene la corriente y la corriente no va a poder seguir circulando porque, bueno, se acabó el tubo, ¿o no? Ahí topa. Obviamente, ¿qué va a pasar? Como viene con velocidad, acá la velocidad va a ser cero, porque no puede seguir circulando, porque hay un tubo que enfrentado a la corriente ahí. Entonces, no, como no va a poder seguir circulando, esa rama enfrentada a la corriente presiona más a la superficie libre del mercurio que la otra rama que está lateralmente a la corriente. Y ahí aparece esta bonita diferencia entre la llamada presión terminal, que sería esta de acá, y la presión lateral, que es la presión con el tubo lateralmente a la corriente. La presión lateral a la corriente es la P a secas. Cuando uno aplica, vamos a aplicar ahora Bernoulli, P1 más ρ por G por H1 más un medio igual. En el punto 1 el fluido va a venir con una velocidad 1. Entonces aplico la ley de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. El punto 1 donde el líquido va circulando lo más bien y el punto 2 donde se encontró con un tubo que topa o que va para abajo, pero bueno, ¿cuánto para abajo puede ir? Un poco más que acá va, fíjese que baja más acá el líquido que acá, o sea, un poco más baja porque presiona más, porque viene con correntada, viene con velocidad, entonces es lógico que se desnivele así, al revés de cómo se desniveló antes el caudalímetro de Venturi. Vieron que al revés cómo se desniveló antes, ahora se desnivela de la otra manera. Aplico el principio de la ecuación de Bernoulli a los puntos 1 y 2. Entonces tengo P1 más ρ por G por H1, bueno, la ecuación de Bernoulli. ¿Qué pasa? Como 1 y 2 están al mismo nivel, sobre el mismo eje H de referencia, tienen la misma altura, o bien tienen la altura igual a 0. Entonces se van los términos ρ por G por H1 y ρ por G por H2. Fenómeno. ¿Y qué me queda? Bueno, como pasó en el caudalímetro de Venturi, me quedan los términos presión y un medio de ρ por B cuadrado en ambos miembros. Pero ¿qué ocurre acá? Como la velocidad 2 es 0, también se va a este término, un medio de ρ por B2 al cuadrado. Y entonces la ecuación de Bernoulli va a quedar reducida a esto que vemos acá. La presión P1 se salvó de la simplificación. P1 más un medio de ρ por B1 al cuadrado. Y en el segundo miembro, la presión P2. Nada más. Se salvó. Entonces ahí está puesto de nuevo. P1 más un medio de ρ por B1 al cuadrado igual a P2. Entonces se observa claramente que la presión 2, ¿no?, es mayor que la presión 1, ¿ven? O sea, la presión con el tubo enfrentado a la corriente es mayor que la presión con el tubo lateral a la corriente. Pero la presión en el tubo enfrentado es mayor que con el tubo lateral. Por eso bajó más el líquido en ese tubo 2 que en el 1, en el manómetro diferencial. A partir de acá, paso P1 restando, y queda que P2 menos P1, que pasa restando, igual a un medio de ρ por B1 al cuadrado. Y ahora, de acá despejo B1 al cuadrado, mando el 2 para arriba, multiplicando a todo, 2 por P2 menos P1, ρ para abajo dividiendo, el cuadrado como raíz cuadrada, no es que haya que aprendérsela de memoria ni nada, pero esa fórmula es la que está detrás del experimento del tubo de Pitot enfrentado a la corriente, en donde vos
sabiendo la densidad del líquido, si es agua, bueno, la densidad es 1, bueno, si no, sabiendo la densidad del líquido, y midiendo el delta P con ese manómetro de mercurio, se puede calcular perfectamente la velocidad del fluido. ¿Se ubican? Así que ese es el principio del tubo de Pitot para medir la velocidad de un fluido, ¿no? Pero lo interesante en realidad viene acá, y ahora lo voy a enfatizar un poco más. Lo interesante viene acá, que es que la presión P a secas, ahora lo voy a repetir enseguida, porque es muy importante, por eso lo repito. La presión P a secas de la Bernoulli, las presiones P son las presiones laterales. Si a la presión lateral le sumás un medio de ρ por B al cuadrado, por un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, da la presión terminal, con el tubo enfrentado a la corriente. Así que si te dicen presión terminal, tenés que saber qué es lo que es. Si te dicen presión lateral, tenés que saber qué es lo que es. Esto pasa en el mundo de la UNCUYO. Yo estuve consultando varios libros y no encontré esta nomenclatura. No la encontré, realmente no la encontré. Así que bueno, es más, Rennie Holiday, lo anoté, Rennie Holiday utiliza otra nomenclatura, no sé. Pero el tema, lo último ya para terminar, Pitot, si bien, digamos, el experimento de Pitot sirve para medir la velocidad de la corriente y haciendo velocidad por sección podría permitir calcular el caudal, en general se utiliza el caudalímetro de Venturi para el caudal, no el efecto de Pitot, sino el caudalímetro siempre se utiliza Venturi. Y básicamente se utiliza Venturi, uno podría decir, bueno, pero Venturi es más complicado porque Venturi hay que cortar la cañería, poner este estrechamiento, pero Venturi se termina midiendo dos presiones laterales. No hay ningún tubo enfrentado a la corriente. Se mide la P1 y la P2 en el estrechamiento con dos presiones laterales. Y eso es más certero para calcular la velocidad de la corriente y por ello, posteriormente, S por B, el caudal, que el tubo de Pitot. Y bueno, básicamente el tubo de Pitot tiene su aplicación, como lo vamos a ver ahora, en el anemómetro de un avión que sirve para medir la velocidad del avión. Y ahí, cuando hablamos del avión, hablamos de un fluido que es el aire y que no es un líquido, sino un gas. Así que ahí terminamos aplicando la hidrodinámica a un concepto aplicado de la aerodinámica, básicamente. Pero el tubo de Pitot, en el tubo de Pitot, con el tubo enfrentado a la corriente, permite sacar bien la velocidad. Lo que pasa es que el fluido después resulta que no es un fluido ideal, sino que es un fluido real, ¿no? Y al ser un fluido real, empieza a tener un perfil de velocidades diverso. Esto ya lo hemos discutido, ¿o no? El perfil de velocidades de un fluido real. ¿Se acuerdan? Va más rápido acá, va más despacio acá, va más despacio ahí. Bueno, hay un perfil de velocidades parabólico y entonces de última vos tenés la velocidad que hay en el eje de la tubería, pero ¿qué sabe la otra velocidad que tiene el fluido? Son menores, más cerca del borde de la pared. Entonces no es buen método para medir el caudal, el tema de Pitot, pero sí para medir la velocidad. Y para medir la velocidad de un avión se utiliza. Y ahí está el anemómetro del avión. El tubo de Pitot se emplea en anemómetros, que son instrumentos para medir la velocidad de un fluido gaseoso, como la velocidad del viento. Lo puede usar para medir la velocidad del viento en climatología, ¿cierto? O meteorología, o la velocidad del desplazamiento de un avión respecto del aire, porque cuando el avión está volando, obviamente tiene una velocidad respecto del aire, y vos te interesa saber a qué velocidad va el avión, y vos terminás midiendo la velocidad del aire, pero bueno, la velocidad del aire es la velocidad del avión, más allá que pueda haber viento, no sé, pero más o menos, y ahí está el anemómetro del avión. Fíjense cómo es el tubo de Pitot del anemómetro del avión. Primero, fíjense cómo es. Acá tiene dos entradas, dos tomas estáticas. Acá entra lateralmente el aire, la presión del aire, ¿ven? Lateralmente. Lateralmente y va y presiona acá. Este es el manómetro de mercurio. Ahí está en rojo el mercurio. Mercurio rojo. Bueno, entonces esa es la presión lateral. Entra por los buracos que puede entrar, los agujeros laterales que puede entrar en un avión. Ahí está, ¿ven? Esta es la nariz de un avión. Ahí se nota la toma estática. Por ahí se hace la toma de la presión estática. Y acá están los tubitos de Pitot. Son dos tubos de Pitot. Tiene el avión. En esos tubitos, que ahí se ve más claro cómo es, y acá también se ve más claro, miren, me busqué la foto, me la busqué en internet, un montón de lados para que se viera bien cómo es el tubo, y ahí entra el aire. Ese es lo que se ve acá, ¿o no? Bueno, las tomas estáticas pueden estar en otro lado,
pero básicamente la toma dinámica está acá. El aire a velocidad entra por acá. Ese es como el tubo enfrentado a la corriente, el que entra por ahí, que entra por ahí por el medio, ¿o no? Ese que entra por ahí presiona más, ven que baja más el mercurio ahí que en el mercurio abierto a las tomas laterales o estáticas. Entonces las tomas laterales o estáticas es la presión lateral, pero la presión terminal con el flujo enfrentado a la corriente, con el agujerito ese enfrentado a la corriente, presiona más y baja más. Y de esa manera las tomas estáticas se utilizan para medir la presión lateral del aire y la toma dinámica para medir la presión terminal del aire. Y bueno, después se hacen las cuentas que les sugerí recién, se mide la diferencia de presiones y se saca la velocidad. Y así se sabe la velocidad a la que va el avión con respecto al aire. Después no sé el aire, porque el aire arriba cuando el avión ya está en velocidad de crucero y qué sé yo, la velocidad del aire es muy baja, no hay prácticamente, casi no hay ni aire, o no, casi no hay ni atmósfera, porque a los 10 kilómetros que vuela el avión hay muy pocos átomos de oxígeno. No se puede considerar que hay una presión del viento. Cuando el avión está cerca de aterrizar, sí, pues porque ahí te agarra el viento y los aviones se bambolean terriblemente. Pero si pensás en un avión ya volando, la velocidad del aire es prácticamente la velocidad del avión con respecto al aire. Es el avión el que determina esa velocidad. ¿Se ubican? Ahí se ven incluso en el ala de un avión. Tuve que recortar esta foto, pero este es el ala del avión, se ve el tubo de pitot. Son lindas estas cosas para saber, ¿o no? Fíjense que en todos los casos terminamos aplicando Bernoulli. Todo Bernoulli. ¿Ven? Bernoulli en pitot, Bernoulli en el Fleet no hicimos la fórmula, pero el Fleet acá en el Venturi aplicamos Bernoulli también para Venturi, y cuando vimos Torricelli, también al principio lo sacamos por Bernoulli, y después lo sacamos por conservación de la energía mecánica, y después lo sacamos por dinámica de la partícula, de varias maneras. Viene con más velocidad, pero bueno, al soplar es como que vos soplás acá lateralmente, presiona menos que si vos soplás. No es lo mismo. O sea, acá viene el aire a velocidad. Al venir a velocidad, no puede seguir con velocidad, pero termina bajando ese nivel por el efecto de presión que tiene la velocidad. Ahí está claro cómo la velocidad se termina convirtiendo en una sobrepresión. El 1/2 por ρ por b al cuadrado, ¿o no? Es ese. Se alcanza a ver acá. Acá se ve que la presión lateral, si le sumás 1/2 de ρ por la velocidad al cuadrado, da la presión llamada terminal, que hay con el tubo enfrentado a la corriente. Y la presión terminal es mayor que la presión lateral. Es así.